Llegó muy niño a Veracruz, hijo de una familia de inmigrantes, y hoy tan veracruzano como cualquiera. Ese es Luis Weller, el hombre que ha llevado la anotación oficial del Águila de Veracruz durante muchísimos años. Él ha sido responsable de esa forma correcta de calificar las jugadas del diamante y, por tanto, de hacer de buena forma que los grandes jugadores entren a los libros de récords de la pelota caliente. Este es Luis Weller, la gran crónica del béisbol veracruzano. Mi papá, que en paz descanse, nació en Rusia, emigró a los Estados Unidos en épocas donde de la Primera Guerra Mundial muchos trataron de escapar de la guerra y se mudaron familias enteras, miles de personas llegaron a Estados Unidos, entre ellos mi papá. Ahí conoció a Nueva York, en Nueva York conoció a mi mamá. Mi mamá nació en Nueva York, pero su papá era austríaco y su mamá era berlinesa. Entonces, ahí ya hay 3 o 4 países diferentes. Ahí se conocieron y nosotros, mi hermana y yo, nacimos en Nueva York, específicamente en el barrio de Brooklyn. En el 25 de septiembre de 1939 llegamos a Veracruz en un barco en plena Segunda Guerra Mundial. Mi familia, es decir, mi papá, tenía un hermano que vivía en Veracruz y mi papá tenía un negocio en Nueva York y le iba bastante bien. Era lo que ahora son las tiendas famosas que hay, venden de todo. Mi papá tenía una chica en un barrio que era originalmente donde llegaban todos los extranjeros de Europa, pero poco a poco fue cambiando de color y se convirtió en Harlem, Nueva York, donde vive toda la gente de la raza de color. Y había mucho racismo en aquella época, estamos hablando de 1930 y tantos, había intenso racismo y en una ocasión fueron un grupo de personas al negocio de mi papá y en una sola noche pasaron 3 cosas. Golpearon a mi papá, incendiaron el negocio y se robaron la caja fuerte, porque en Nueva York, en Estados Unidos, estaba muy reciente la cuestión de la quiebra de la bolsa de valores. Entonces, mucha gente perdió su dinero depositado en los bancos y entonces a mí no me vuelve a pasar eso, yo compro mi caja fuerte y aquí guardo. Y pues le robaron a mi papá la caja fuerte, quemaron el negocio y golpearon severamente a mi papá. Tuvo que internarse al hospital. Y mi tío, que vivía aquí, pues se enteró de eso y le dijo a mi papá, pues vente para acá, aquí en Veracruz no hay nada de racismo, no hay nada de problemas, está muy agradable la gente, etcétera. Vente para acá, aquí te recuperas y ya cuando te sientas mejor, pues te regresas con tu familia a Nueva York. Pero mi papá hizo eso, pero ya no regresó a Estados Unidos. Fue en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde el Golfo de México estaba cundido de submarinos alemanes que hundieron barcos mexicanos famosos de petróleo como el Potrero del Llano, etc. Entonces mi papá tenía 5 o 6 hermanos y hermanas, mi mamá tenía 3 o 4 hermanas. Toda la familia se despidió de nosotros en el río Hudson, donde salían los barcos, no sabiendo si nos iban a poder volver a ver vivos. Entonces tenía yo 3 años, 1 mes. Todos decimos que sí nació en Veracruz, él es veracruzano 100%, la verdad que el profe Weller toda su vida, de su infancia ha estado aquí en Veracruz. Lo que yo he platicado con él, la historia que sé de él, es que él llegó a Veracruz muy niño, de niño posiblemente, y bueno, su vida la ha hecho aquí en Veracruz, su esposa es veracruzana, sus hijos veracruzanos, entonces él es veracruzano 100%. Y en 1954 me inscribí en Ciudad Universitaria. Fui de los alumnos fundadores de Ciudad Universitaria en 1954.
en la escuela de Derecho. Obviamente se fundaron más escuelas, pero yo fui alumno fundador en mi especialidad de Derecho. Allí estuve 3 años, terminé 3 años de la Facultad de Derecho. Falleció mi tío Abraham, el hermano de mi papá. Me dijo mi papá, vente para acá un par de meses, fue en noviembre, ayúdame y ya después te regresas a continuar tu carrera. Pero tuve un pequeño problema en esa época, problema muy agradable, por supuesto. Conocí a cierta damita que aparece en estas fotos y nos casamos. Ya no regresé a México a terminar mis estudios. Entonces, pues yo tenía 21 años, mi esposa tenía 17, nos casamos y ya se terminó los estudios. Lo conozco al maestro Weller desde que era novio de su actual esposa, una pareja que andaba por el Zócalo, por el Malecón, altos los dos, tienen más de 53, 54 años de casados. Bueno, jugué béisbol, fútbol y básquetbol en Ciudad Universitaria y en la Facultad de Derecho. Era yo portero, era mi posición, el bateador era primera base y en el básquetbol pues ahí lo que se pudiera, ¿no? Fui portero reserva de los Pumas de la Universidad en 1954. En el terreno deportivo, déjame decirte que él fue portero de la segunda división de aquellos Pumas de la UNAM, en el que en un partido salió a la banca. Y tuve un debut profesional como portero reserva en 1954-55. Jugaron los Pumas en Celaya, los Pumas estaban en segunda división, se lastimó el portero titular, pues ahora vas tú. Entra él a suplirlo y no le metieron gol. Fue el único partido que estuvo. Aquí en Veracruz jugaba con un equipo, el Sporting me parece, Alto el Valiente. Y me retiré invicto del fútbol profesional, nunca me metieron ningún gol, nada más jugué un juego y terminamos 0-0. Y por eso pues nunca me metieron un gol en el fútbol profesional. Ya casado aquí, se inauguró la televisión en Veracruz. Yo ya escribía en un periódico de Veracruz, un semanario que se llamaba Veracruz Deportivo. El director era el ingeniero Mario de la Reguera y pues fui a buscar chamba de comentarista deportivo por ahí. Conseguí que me aceptaran y simultáneamente trabajé lo mismo en televisión que en radio. En televisión tenía yo un programa deportivo que se llamaba Charlas Deportivas, todas las noches, a las 11 de la noche, los 7 días de la semana, con mi amigo que en paz descanse, Jorge Ariel Barbosa. Y también pues empecé a ser cronista deportivo porque no solamente tenía el programa de radio, sino que se transmitía por televisión box, lucha libre, béisbol y fútbol, todo eso en la televisión de la familia Ferráez. Y me dio por narrar el fútbol y el béisbol, era lo que más me gustaba narrar, pero narré box y narré lucha libre también. Y entonces, pues esa es la primera estación de televisión que hubo en Veracruz. Bueno, sin lugar a dudas que el profesor Weller es todo un ícono del deporte, en el aspecto como comunicador, como cronista, como comentarista. La verdad que en lo que se refiere al béisbol, el profe Weller se la sabe de todas. Yo fui corresponsal de 4 periódicos de México y pasaba mis noticias por teléfono cuando acababa el juego de béisbol o de fútbol. Fui cronista, ¿cómo se llama? Corresponsal, perdón, de periódicos que ya no han existido. Se jugaban 2 series como se juegan ahora de béisbol y anotaba yo en mi libro de anotaciones. Y al término de la semana deportiva, que era el domingo, tenía yo que llevar mi reporte de los 6 juegos en un paquete y mandarlo por línea camionera y lo recibían el lunes y se publicaban a nivel nacional unas semanas después. Y así es como llegaban las estadísticas del béisbol de la Liga Mexicana. Y aún antes de ser autorizado a ser anotador oficial, yo por mi cuenta anotaba los juegos porque me gustaba. Oía yo
por radio, en aquella época el fabuloso Ángel Fernández, que en paz descanse, por radio, él transmitía los juegos por esas cintas que se llamaban teletipo, se llamaba ese aparato, y oía yo los juegos resumidos, y me gustaba el béisbol. Entonces me fui a sentar al palco de prensa arriba en el Parque Deportivo Veracruzano, y me adoptó deportivamente hablando el licenciado Lucio Lira Lara, que en paz descanse, fue el anotador oficial muchísimos años. Y a mediados de la temporada de 1970, cuando el Águila fue campeón por penúltima vez, de repente me dijo, oiga, yo era mucho menor que él, y él me hablaba de usted. Me decía, oiga, ¿no quiere usted ser anotador oficial? Pues sí, algún día me gustaría, licenciado. A partir de mañana usted va a ser el anotador oficial. Pues yo me quedé estupefacto. Él siguió asistiendo, pero me cedió la anotación oficial a mediados de la temporada. Y así empecé en 1970 a ser anotador oficial. Muchos años aquí, 43 años de anotador oficial. Yo lo conozco desde el 70, cuando tuvimos la fortuna de estar allá en el Parque Beto Ávila, en el Parque Deportivo Veracruzano, allá cuando él era anotador oficial, tomó la batuta que tenía antes el licenciado Lucio Lira Lara, también un gran conocedor del rey de los deportes, y creo que el profe Weller le aprendió mucho a Lira Lara, como yo le he aprendido mucho al profe Weller. Bueno, don Luis Weller, dentro del béisbol veracruzano, es toda una institución. Él viene a sustituir a una figura que fue muy venerada en el deporte, alguien que fue muy respetado a nivel nacional, a don Lucio Lira Lara, que por cierto fue mi maestro en la preparatoria. Y el licenciado Lira Lara hizo una gran escuela, entre ellos formó a don Luis Weller. Otro de los grandes méritos del maestro Luis Weller Schaeffer es que tiene más de 40 años, ponle 43. Sí, porque yo ya lo ubico como anotador oficial del Águila desde aquel penúltimo campeonato de los Rojos en 1970 con el cubano Enrique Izquierdo como manejador, y él ya era anotador. Quiere decir que del 70 al 2013 tiene 43 o un poquito más porque ya estaba. El amor que siente por los Rojos del Águila de Veracruz, el profe Weller, la verdad, hay que decirlo, es un entusiasta total del rey de los deportes, conocedor de las reglas. Por algo es anotador oficial, no de ahora, de hace muchos años. Y creo que además su carácter ha hecho muchos, pero muchos amigos dentro del béisbol. De aquella época, pues, los que eran lanzadores de preferencia, pues tiraban una o dos veces a la semana. Y cuando no lanzaban, cubrían alguna posición, tercera base, primera, catchers, en aquella época. Y aquí don Santos Amaro, pues jugaba primera base, jugaba el outfield. Y Martín Diego es el mejor pelotero profesional en la historia del béisbol profesional en cualquier parte del mundo. Lamentablemente no llegó a jugar en las ligas mayores por el racismo, que se venció hasta 1947, cuando Jackie Robinson, jugando con Dodgers de Brooklyn, fue el primer hombre de la raza de color que jugó en las ligas mayores. Y por eso, antes de eso, pues los mejores peloteros de color tenían dos opciones. La Liga Negra, que así se llamaba, la Liga Negra de Estados Unidos, de béisbol, y venir a la Liga Mexicana, que en barco les quedaba más o menos cerca. Entonces muchísimos peloteros cubanos llegaron a Veracruz. Uno de ellos, el famosísimo Martín Diego, en 1936, 37 más o menos, llegó en barco de Cuba. Entonces, ¿por qué digo yo que Martín Diego fue el mejor pelotero? Porque hizo algo que nadie ha podido hacer jamás en ninguna liga, en ningún país. En la misma temporada fue campeón de bateo, campeón de porcentaje de bateo, con el mayor número de carreras producidas, etc. Porcentaje de bateo, campeón de bateo. En la misma temporada ganó como pitcher 18 juegos, perdió solamente 2. Fue campeón de ganados y perdidos, campeón de ponchados y campeón de carreras limpias. Fue triple campeón de pitcheo. Nunca jamás
en la historia, repito, de ningún béisbol, de ninguna parte, simultáneamente en la misma temporada, una misma persona fue campeón en departamentos de picheo y de bateo al mismo tiempo. Para ser buen anotador hay que saber las reglas, hay que saber de béisbol. Se dice que es difícil, bueno, es difícil para el que no sabe. El que no sabe de béisbol, pues no puede ser anotador oficial, ni mucho menos, ¿no? Pero para eso, para ser anotador, tiene que saber y tiene que gustarle, que es lo más importante, que a uno le guste lo que hace uno. Si el profe Weller es anotador es porque le gusta el béisbol y porque obviamente ha estudiado mucho las reglas y creo que las aplica como debe de aplicarse en el béisbol. Y soy decano de los anotadores oficiales de la Liga Mexicana de Béisbol, con 43 años de servicio. Y eso de decano no es una cosa muy agradable, porque decano quiere decir que los que eran mayores que yo fallecieron. Y entonces el siguiente en la lista, pues no me quiero apuntar, pero me está llamando de allá arriba. Y a partir del deceso de Lucio Lira Lara, entra don Luis Weller a ser el anotador oficial de Veracruz. Algo que ha desempeñado con mucho profesionalismo. Él es un hombre muy correcto, él es un hombre que ha trabajado por el deporte, por el béisbol, siempre le ha interesado, siempre lo ha defendido como el rey de los deportes y ha hecho un magnífico papel. Tan es así que a través de los años, a pesar de que la Liga Mexicana o los propios equipos pueden sugerir el cambio de un anotador oficial, pues nunca en la mente de los directivos, incluso en la administración que tuvimos don Antonio Chedraui y un servidor, pues tuvimos la intención de retirar a un personaje, porque nadie mejor que don Luis Weller para ser el anotador oficial. Es una persona muy conocedora del criterio para definir el wild pitch, el pass ball, el error, el hit, la jugada. Un anotador oficial le puede dar el título o quitarle el título a un bateador, el título de picheo a alguien por una carrera limpia, un error, pero no es que se lo quite, sino que está en él la decisión de si para él es un error o es un hit. Bueno, es decisión de él y es válido totalmente, porque por ello es el anotador oficial, es el representante de la Liga Mexicana aquí en este juego de pelota que se llama béisbol. El reglamento específico de la interpretación de las reglas de béisbol. El criterio es respetable de lo que él diga. Eso es lo que vale el anotador oficial. Bueno, efectivamente, un anotador oficial puede hacer que un jugador gane un campeonato de bateo o que no lo gane. También puede ser que un pitcher quede como campeón o no lo sea, porque tú sabes que en los pitchers se maneja más el porcentaje de carreras limpias. Y en un momento dado, una carrera que puede ser sucia para un pitcher, si el anotador oficial la marca como limpia, puede ser el ser campeón o no lo ser. Puede ser también que un bateador pase de la barrera de los 300, que es la barrera que todos los bateadores quieren pasar, y posiblemente por dos batazos que hayan sido difíciles de filiar y se hayan considerado como error, pues posiblemente no pueda un jugador pasar de los 300. O al revés, hay veces que algunos peloteros que sin el mérito suficiente, por un anotador oficial que no tiene el profesionalismo de don Luis, pues los hacen campeones de bateo, los hacen luego campeones de picheo, sin tener el mérito, porque en su anotación, como son luego jugadores del equipo de casa, los van ayudando. Yo creo que con don Luis Weller tenemos un anotador oficial que es imparcial. Nos fuimos organizados por ellos, por los hermanos Bueno, en un camión fletado por ellos, autobús de pasaje. Pues dieron publicidad a eso y nos fuimos a Houston, Texas, porque los Dodgers de Los Ángeles iban a jugar en Houston contra los Astros en la inauguración de la temporada. Y Fernando Valenzuela era uno de los, en aquella época, muy jóvenes, pero ya figuraba entre los mejores. Y se organizó porque era la plaza más cercana, entre comillas, de donde pudiera jugar Fernando Valenzuela, y se hizo allá. Entonces nos fuimos por carretera, tardamos como 18 horas en llegar a la frontera. Fueron otras 18 horas de la frontera hasta Houston, Texas, en un autobús americano. Llegamos al Astrodome, donde jugaban entonces, y nos tocó pues que Fernando Valenzuela, como todos los jugadores, antes de empezar están calentando media hora, cada equipo en su momento, y llegamos en lo que pudiera ser la ubicación, pues atrás de una portería en fútbol, pero por un extremo en el béisbol. Y entonces ahí estaba Fernando Valenzuela, no le tocaba lanzar ese día.
pero queríamos un autógrafo de él. Algunos peloteros se acercaban y los que estaban en palcos, etcétera, pues sí, les firmaban, ¿no? Y pues, ¿cómo le hacemos? Gracias a Dios por la voz que me dio, por el volumen, me puse a gritarle desde donde yo estaba en las tribunas hasta donde él estaba allá. Y de alguna manera, porque no había sino estaba la cosa tranquila antes de que empezara. Y a gritos le hice ver que veníamos desde Veracruz, que queríamos su autógrafo, que por favor se acercara. Y vino Fernando Valenzuela hasta la orilla. Y en la tribuna yo, excuse me, pero fue bajando hasta que llegué al tope del campo de juego y la bardita de los palcos. Y ya le dije, Fernando, por favor acércate. Y se acercó. Y ya es donde traigo el autógrafo que él me firmó. Ahí está, recuerdo el papelito donde él lo firmó. Ahí lo traigo apuntada la fecha, por ahí del 80 y tantos. Bueno, esto fue algo inolvidable porque teníamos más de 40 años de no saborear las mieles de un campeonato. Un servidor también estuvo en el campeonato donde Enrique Izquierdo fue el manager del Águila de Veracruz y ahora nos tocó con nuestro gran amigo Pedro Meré al frente del Águila de Veracruz. Y bueno, creo que lo disfrutamos. Estuvimos cantando el último juego, estuvimos cantando bola a bola, strike tras strike, vitoreando como cuando se hace en grandes ligas. Y cuando cayó el último out, realmente pues saltamos de júbilo, mi esposa y yo, mis hijos que estaban aquí también en el parque, todos los aficionados nos abrazamos. Y don Luis, pues como un aficionado más del Águila de Veracruz, seguramente se ha de haber emocionado hasta las lágrimas, porque no solamente son 40 años, sino más de 40 años en forma ininterrumpida. Muchos aficionados pues no asistimos a todos los juegos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que vamos a otra ciudad, pero don Luis ha estado aquí durante 40 años viviendo el béisbol y se le hizo ver otro campeonato. Entonces, lógicamente para él es una emoción muy especial que todos compartimos y que seguramente va a ser imborrable en nuestros corazones. ¿De dónde salió Pedro Meré? Pues salió de Veracruz, se hizo campeón 3 o 4 veces en la Liga Invernal Veracruzana con los Brujos. Y seguramente mucho aprendió porque eso no se hace de casualidad. Entonces lo escogieron y vino relevando a otro manejador, hizo campeón al Águila. Él solo, no. Todos los que participaron, empezando por la directiva que contrató a los jugadores necesarios, siguiendo con los jugadores que hicieron lo que tenían que hacer y la dirección de Pedro Meré haciendo lo apropiado. Cuando se coronó el Águila, el último día de la temporada, lloré de alegría. No sé si será extraño o raro, pero yo no me carcajeo cuando me da mucho gusto algo, sino del gusto me llega el llanto. Y Nico Castro es bastante joven que yo, pero alcanzó él prácticamente de niño a ver esa temporada. Nos dimos un abrazo fuerte en el palco de prensa llenos de lágrimas los dos, del puro gusto, ¿no? 83 de porcentaje, 2 cuadrangulares, 5 carreras producidas. Seguiza Matazo, que se va hacia el jardín de la derecha. Señoras y señores, la pelota brinca la barra. Dios fue incluido por 2. El equipo de los Rojos del Águila de Veracruz. Aquí está Matazo de Humberto Sosa. La pelota vuela, señoras y señores. Brinca todas las barras. Uno de Pedro Castellanos y este de Humberto Sosa. 2 cuadrangulares, 2 carreras. Qué forma de chocar la pelota de Beto Sosa. 1-0 la cuestión. Edward Valdés, sólido impacto de Pedro Cuero. La pelota vuela. Cuadrangular. La pelota se fue a lo profundo del jardín central. La pelota la está golpeando profundo. La pelota se va a René Reyes. A Reyes se le cae la pelota a René Reyes. Y están consiguiendo 2 estaciones. Sólido impacto de Madera y Cuero, ya la busca Reyes. Reyes con el viaje de la pelota. Reyes no pudo capturar. Así que la pelota cayó y entró una más para Rojos del Águila. Todo el partido a raya. Viene Jorge Guzmán, sólido, la pelota que va de imparable. Y aquí viene otra carrera para Rojos del Águila. Jorge Guzmán acaba de conectar imparable el productor. Y acaba de anotar Enrique Osorio. Y de esa manera los Rojos del Águila siguen con 2 a bordo.
Se levanta la algarabía veracruzana, las sonrisas. Nacional. Aquí está pelota que se va. Osorio parece que la tiene. Osorio son campeones. Los Rojos del Águila de Veracruz en esta edición 2012 a través de TV+. La fiesta se hace presente aquí en este escenario. Lo estamos viviendo después de 42 años. La gente se retiraba. Ahorita que son campeones, mira, el público no se mueve de sus asientos. Después de dar la vuelta olímpica, están recibe y recibe aplausos por todos lados, celebran por allá. Es una emoción, es una alegría, un contagio, pero indescriptible. Plinio Escalante lo toma y al presidente del consejo, los Rojos del Águila, los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, temporada 2012, derrotando a un gran equipo. Todos celebramos de alguna manera 43, sobre todo los que teníamos más años esperando un campeonato, porque muchos de los presentes en el parque, bastante más jóvenes, era su primer campeonato. Y en mi caso, pues mi cuarto campeonato de haberlo visto, pero 43 años de esperar a que sucediera nuevamente, ¿no? Bueno, yo creo que los que estamos metidos en esto nos tenemos que emocionar. O sea, si no nos emocionamos quiere decir que no nos gusta esto, que no queremos a nuestro equipo. Y creo que en un título la emoción es lo máximo. Y obviamente que las lágrimas de los que queremos al béisbol, los que queremos a los Rojos del Águila, pues tendrían que aflorar en ese momento y cada vez que sean campeones pues tendrán que seguir aflorando. Yo creo que dentro de los anotadores oficiales que existen en la República Mexicana, aún también en los que trabajan en la costa del Pacífico, don Luis Weller es de los mejores y ojalá nos dure por muchos años. Un gran amigo, el profe Weller es un gran amigo para mí. Decir de Luis Weller es una persona caballerosa, correcta, educado, forjador de 4 hijos profesionistas. Seguramente don Luis va a pasar a ser, dentro del béisbol mexicano, un posible miembro del Salón de la Fama del béisbol. Cuando, si pienso retirarme o no, sí, yo he prometido retirarme de todas mis actividades exactamente dentro de 23 años, cuando cumpla 100.